nuestra existencia es demasiado corta para desperdiciarla en cualquier cosa que no sea cumplir la voluntad de Dios. Jesús dijo que Él glorificó al Padre y que había cumplido la misión que su papá le había encomendado en esta tierra. Una persona no estaba viviendo su misión aquí en la tierra, y el escritor inglés Charles Dickens lo retrató muy bien en un cuento hablando de los espíritus de Navidad. Tiene que ver con un señor llamado Ebenezer Scrooge. Este señor definitivamente estaba viviendo un propósito totalmente diferente al que tenía que vivir. Una noche buena, aunque no estamos en Navidad en este momento, pero el cuento se presta para eso. En una Navidad a Ebenezer Scrooge lo visitó el espíritu de un ex socio que él tenía, Jacobo Marley, que ya había fallecido, y eso él nunca se dio cuenta si se trataba de un sueño o si era real. Y Marley le dijo con bastante dolor: he venido esta noche para advertirte de que todavía tienes una posibilidad y una esperanza de evitar mi terrible destino. Se te van a aparecer para eso tres espíritus, le dijo: el del pasado, el del presente y el del futuro, para que tú sepas qué es lo que te puede suceder. Recuerda lo que ocurrió entre nosotros. Detengámonos en este momento y reflexionemos sobre quién es Scrooge. Dickens lo describe como un hombre cuyos rasgos muy fríos son producto de una frialdad interior, tacaño, siempre enfrascado en su trabajo. Scrooge paga lo mínimo que puede y se guarda para sí todo lo que resulta posible. Es hermético, es solitario, nadie se para nunca en la calle para saludarlo, nadie se preocupa por él, pues él no se preocupa por nadie. Es un viejo amargado, malvado, frío a la vista, frío al tacto, frío de corazón, sin calidez aparente, y su vida es una existencia solitaria y consigue que el mundo sea todavía peor. Durante esa misma noche, los tres fantasmas visitan a Scrooge para enseñarle su pasado, su presente y su futuro. Y esas visitas le hacen ver cómo fue que él se convirtió en el hombre que es ahora, cómo va su vida actual y lo que va a acabar por sucederle a él y a todos los que le rodean. Y la experiencia fue tan aterradora que hace que se levante visiblemente muy trastocado al día siguiente y sin saber qué fue lo que le sucedió, si fue real o no. Se sintió muy aliviado al descubrir que no había pasado nada de tiempo. Scrooge se había dado cuenta de que todavía tenía tiempo para cambiar su futuro y, embargado en una alegre ofuscación, se arroja a la calle y le indica al primer niño que iba pasando que vaya a comprar el pavo más grande del mercado y que lo envíe de forma anónima a la casa de su único empleado, Bob. Al cruzar, un caballero con el cual Scrooge se llevaba muy mal, el hombre se puso a la defensiva, pero Scrooge más bien le dice: perdóname todo lo malo que yo te he tratado, y le ruega que le perdone y le promete donar grandes sumas de dinero para las personas pobres que él tenía en el orfanato. Scrooge acaba en casa de su sobrino, a quien había tratado muy mal, donde le pide perdón por haber sido tan tonto durante tanto tiempo y acepta la invitación de quedarse a comer para celebrar las fiestas. La esposa de su sobrino y los invitados de ella no podían creer que ese hombre que estaba enfrente era Scrooge. Él había cambiado totalmente. Al día siguiente, su empleado, Bob, llega al trabajo notablemente tarde y se topa con Scrooge, que le pregunta: ¿pero qué significa esto de que llegues hasta estas horas? No pienso tolerar más este tipo de cosas. Y antes de que el empleado pudiera decir algo, Scrooge le dijo: por lo tanto, me dispongo a subirte el sueldo. Scrooge acababa de convertirse en el benefactor de la familia de su empleado.
le busca al hijo de su empleado, un muchachito que tenía bastantes problemas de salud, que era inválido, le busca el mejor médico, se convierte prácticamente en un segundo padre para él, y Scrooge dedica el resto de sus días a gastar dinero y tiempo para hacer todo lo que puede por la gente que tiene a su alrededor. Aunque Scrooge tenía al principio un propósito en su vida, su propósito se vio totalmente renovado. Scrooge, hasta cierto punto, rompió el techo de ese propósito malévolo que tenía, que lo estaba llevando a la ruina, un propósito que claramente era el amor al dinero, porque él dedicaba su vida para trabajar, para ganar más, pasar por encima de la gente. Esa era su prioridad, recopilar efectivo era prácticamente lo que a él más le importaba. Su productividad estaba siempre dirigida a ganar más dinero. Cuando descansaba, estaba contando dinero. Para pasar el rato, seguía contando dinero. Ganar, lucrarse, prestar, ingresar, contar, era lo único que él podía hacer. Pero ahora, Scrooge desarrolló una nueva perspectiva que le renovó su propósito. Y entonces, ¿en qué persona se convirtió Scrooge? Pues al final del relato de Charles Dickens se nota que el propósito de él ya no era el dinero, sino la gente. Ahora le preocupaban las personas. Ahora él se interesaba en la salud y en la situación física de las personas que estaban a su alrededor. Para él empezó a valorar más ayudar a la gente que acaparar dinero. Y él creía que el dinero era bueno, no para acumularlo, sino más bien para darlo y ayudar a todas aquellas personas que tenía a su alrededor. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el propósito de tu vida hasta el día de hoy? ¿Has seguido el camino de Scrooge y las cosas no te han estado funcionando, o necesitas realmente una nueva perspectiva que te ayude a romper por completo los parámetros que tenías antes? Te quiero decir, una vida vivida con un propósito renovado es una vida mucho más poderosa y es una vida mucho más feliz. Y un ejemplo de ello fue Jesucristo. Dice la Biblia en Juan 17, en el versículo 3 y 4, Jesucristo hablando dice: la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, le decía Jesús en una oración a su Padre, y a Jesucristo, hablando del mismo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Si tú y yo podemos notar, en este caso vino Jesucristo y le dijo: si alguien quiere vivir la vida eterna aquí en la tierra, ya siendo salvo, en primer lugar tiene que conocerte a ti y tiene que conocerme a mí, a quien tú enviaste aquí a este lugar. Y Señor le dice: yo terminé la obra que tú me encargaste a mí. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu propósito aquí en la tierra? ¿Crees tú que Dios te ha dado ese propósito que tienes actualmente? ¿Realmente estás viviendo para aquello que tiene trascendencia eterna? Fíjate que miles de años antes, el pueblo de Israel comenzó a vivir una plaga muy terrible. Estaban muriendo muchísimas personas y Dios le dijo a David: David, tienes que comprar un terreno y tienes que, al comprar ese terreno, edificar allí un altar. Y cuando eso suceda, se va a detener la plaga. Entonces David dijo: voy a ir a comprar ese terreno. Y se dio cuenta que el mejor terreno era de un señor llamado Arauna. Él tenía un campo donde estaban los bueyes trillando. Dice, cuando Arauna, en el capítulo 24 de Segunda de Samuel, dice: cuando Arauna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió, se inclinó ante el rey rostro en tierra y le preguntó: ¿por qué ha venido mi señor el rey? Y David le contestó: vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al Señor para que Él detenga la plaga. Y Arauna se sintió realmente agradecido de que Dios
quisiera usar su terreno para detener esa plaga. Y le dijo a David, tómela, mi señor el rey, use usted este terreno como usted quiera. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada, puede usar los tablones de trillar, los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted y que el Señor Dios acepte su sacrificio. Pero fíjate qué interesante, Arauna le estaba dando todo a David, pero David le respondió a Arauna, no, sino que insisto en comprarla, porque no le voy a presentar a Dios ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Y la plaga se detuvo. Fíjate qué interesante. David dijo, yo no le voy a dar nada a Dios que a mí no me cueste. Ahí no está hablando de humanismo, está hablando de esa actitud de yo realmente no voy a estar con los brazos cruzados, simplemente dejando que mi vida se me escape. No, yo quiero servir a Dios. Yo voy a levantarme, voy a trabajar, voy a ir más allá de lo que dice la gente alrededor. Yo quiero un propósito renovado. Y en este caso, David no le dio a Dios algo que a él no le costaba. Y si podemos verlo así en términos generales, muchas personas alrededor del mundo viven su vida de una de dos formas. Una de las formas es de la manera emprendedora, así vive la mayoría de la gente. La manera emprendedora es nuestro método como más natural, que consiste en ver algo que queremos hacer o que tenemos que hacer y salimos disparados a hacerlo con entusiasmo, con energía, armados con nuestras habilidades naturales. Pero te voy a decir, toda habilidad natural tiene un alcance máximo, tiene un nivel de productividad que hasta ahí llega. Tarde o temprano, tú y yo tocamos el techo. Tarde o temprano, David pudo haber dicho, oye, qué bueno que me lo regalas, ¿verdad? Ese es mi techo, no voy a ir más allá de eso. Pero cuando estás decidido a honrar a Dios y hacer lo más importante, vas a superar cualquier techo que pueda surgir, cualquiera. Y eso exige una manera distinta de hacer las cosas. Y eso se llama tener un propósito renovado. Yo te quiero preguntar en este momento, ¿eres una persona que se conforma con la vida tal como lo tiene? Simplemente has vivido de acuerdo a tu talento, pero ya topaste, te sientes así, te sientes como que este año no trae ninguna alegría para ti, siempre lo mismo, ir a trabajar de la misma forma, sales a la misma hora, con el mismo jefe, haciendo otra vez lo mismo, ya topaste, te sientes así, probablemente que estás viviendo en la forma del emprendedor. Hay una lámina que me gustaría que la vieras en este momento. Aquí nos enseña cómo es que se mueve el emprendedor. Si tú lo puedes notar ahí, hay un techo natural, se llama el techo natural del éxito, hasta donde llegan las personas. Y si te das cuenta, aquella persona que emprende las cosas en sus propias fuerzas, simplemente nunca rompe el techo, lo puedes ver allí. Tal vez hace un esfuerzo, pero después se desanima un poco más y dice, el siguiente año voy a hacer las cosas mejor, voy a ponerme metas para bajar de peso, para tener mejor salud, para tener más finanzas, y se anima un poquito más, pero no puede romper el techo. El resultado es que hay decepción, hay resignación, se tira a hacer diferentes cosas y el ciclo continúa año tras año, año tras año. Y esa es la manera como la mayoría de las personas viven, al estilo Scrooge. Pasan los años, al estilo de la decepción, otra vez haciendo lo mismo año tras año. Ahora bien, te voy a decir, la persona que tiene un espíritu renovado vive de una manera diferente. Las personas que tienen un propósito renovado son personas muy productivas porque no aceptan las limitaciones
de su forma natural, como si eso fuera la última palabra sobre su éxito. Recientemente tuvimos un campeonato del mundo de fútbol, lo ganó Argentina, y muchas personas hacen una comparación entre dos tremendos futbolistas, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Algunos dicen que Lionel Messi es una persona muy talentosa naturalmente, y hay un Cristiano Ronaldo que tal vez no era tan talentoso, pero muy esforzado, constantemente rompiendo los techos de su limitación. Messi también, cuando vio que aquel Cristiano Ronaldo rompía los techos, él también comenzaba a romper sus techos, y básicamente se desarrolló una competencia que lo llevó a tener tremendos récords. Así sucede con una persona que no se conforma a simplemente vivir de acuerdo a su capacidad, sino decir: Señor, quiero que vayas más allá de mi propia capacidad. Quiero romper el techo en muchas áreas de mi vida. Entonces, estas personas que tienen un propósito renovado, cuando llegan a un techo de éxito, buscan nuevos modelos, nuevos sistemas, nuevas formas, nuevos modos para hacer que las cosas le empujen hasta romper y pasar ese techo que está allí. Entonces, se detienen el tiempo suficiente para valorar qué opciones existen, escogen lo mejor, vuelven a ponerse manos a la obra, y la persona que tiene un propósito sigue una norma muy sencilla: un resultado distinto exige hacer algo distinto. Si tú quieres hacer lo mismo que has hecho siempre, vas a tener los mismos resultados, pero si quieres un resultado distinto, tienes que hacer las cosas de diferente forma, y Dios está listo para hacerlo en tu vida. La pregunta es: ¿estás dispuesto a romper el techo en tu vida? Necesitas un propósito renovado, necesitas moverte a la manera de Dios. Y esta figura que está a continuación me gusta mucho, nos ejemplifica cómo una persona que tiene un método con propósito, se mueve de acuerdo a un propósito renovado, simplemente nace con una forma natural de hacer las cosas, pero se concentra, busca nuevos modelos. En primer lugar, busca a Dios para que le ayude y le ilumine para poder ver esas formas. Tiene nuevos sistemas. Recordemos, el sistema no es santo, pero definitivamente Dios pone diferentes sistemas para que tú y yo podamos ser mejores personas. Dios nos ayuda a avanzar, y de repente nos damos cuenta que esa persona que se considera a sí mismo más que victorioso en Cristo Jesús rompe su techo natural y pasa a convertirse en una persona diferente. Scrooge nunca fue el mismo. Se convirtió en otra persona, rompió el techo natural que él tenía. Me gusta cómo lo pone el Salmo 60:12, hablando de la ayuda de Dios para romper cualquier limitación que tú tengas actualmente. Porque puedes tener grandes limitaciones. En tu familia crees que ya no puedes seguir adelante. Ya veniste y tiraste la toalla con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, con tu situación económica. Ya simplemente te resignaste a vivir una vida común y corriente. Pero mira lo que dice en el Salmo 60:12 el Señor: con el auxilio de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará nuestros enemigos. Sí, el enemigo del techo natural, Dios lo va a pisotear, pero es con el auxilio de Dios que tú y yo podemos hacer proezas. ¿Cuál es de las mejores proezas que hay? Romper el techo en nuestra vida. Ahora bien, tú escuchas esto, puedes tomar una de dos actitudes. Puedes decir: no, yo quiero verlo con responsabilidad. Lo que hoy estoy escuchando, quiero tener una actitud responsable. Y mira lo que pasa con una persona responsable. Ocurre algo y, en primer lugar, busca la realidad, reconoce la realidad que tiene, dice: estoy estancado, hace suyo el problema. Le dije: Señor, yo tengo este problema, y si va a ser así, yo asumo la responsabilidad, y busca una solución. Se pregunta: ¿qué puedo hacer? Señor, ¿qué puedes hacer en mi vida? Y cuando Dios se lo muestra, pone manos a la obra y se dirige hacia allá y rompe
techos. Sin embargo, la persona que tiene una mentalidad de víctima, que se conformó a yo no puedo hacer esto, yo no tengo la capacidad, yo no sirvo, yo nací pobre, siempre voy a vivir pobre, yo soy una persona enojada, siempre voy a ser enojado, soy un mentiroso, siempre voy a ser un mentiroso. Una persona que se considera víctima, en primer lugar, lo que le sucede es que evita la realidad. No hace ninguna pregunta, rechaza la realidad. De hecho, no la quiere ver, busca culpables. Sí, todo el mundo es culpable de lo que a mí me pasa. Yo soy lo que soy por culpa de mis padres. Y entonces comienza a poner excusas personales. Ese no es mi trabajo, ese es de los demás. Y entonces la vida se le va yendo tranquilamente entre frustración y frustración, hasta decir, si algo tiene que ocurrir, va a ocurrir. Te voy a decir, eso no es para ti ni para mí. Dice el Proverbios 29:13, me gusta eso, 29:3, perdón, dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Eso le sucede a la persona que tiene mentalidad de víctima. Sí, yo no puedo romper mi techo, yo estoy condenado a ser un Scrooge toda mi vida, yo no puedo crecer espiritualmente, yo no puedo crecer intelectualmente, yo no puedo crecer en mi carácter. Y entonces esa gente arruina su vida por cerrarse a lo que Dios puede hacer. ¿Y sabe lo que sucede? Después le echa la culpa al Señor. Sí, el Señor es responsable, de nada me sirvió estar en una iglesia. Y no fue eso, fue que esa persona decidió no creer que Dios podía ayudarlo a romper el techo en su vida. Y yo quiero decirte en este momento, te animo, te reto a que rompas los techos de tus limitaciones, teniendo un espíritu y un propósito totalmente renovado. Jesucristo lo tenía. Él sabía cuál era su propósito. Yo te quiero preguntar, ¿sabes tú cuál es el propósito que tienes? ¿Se lo has preguntado a Dios? Ya es el momento que lo hagas. Yo te animo a que rompas tu techo al hablar a otras personas acerca de Jesús, por ejemplo. Tal vez tú te encuentras con varias personas y dices, no, yo no puedo hablar, yo no tengo el don de evangelismo, yo no puedo seguir adelante, yo no puedo ayudar a las personas. Y sin embargo, es importante que rompas tu techo, que aprendas a hablar con los demás, que no te conformes a que así soy nada más. Pídele a Dios que te ayude, rompe el techo de tus miedos. Rompe el techo de tu tiempo con Dios. No, yo me duermo cuando estoy leyendo o cuando estoy escuchando algo. Solamente puedo leer 1 minuto todos los días de la Biblia o meditar en la palabra. Rompe el techo de tu tiempo con Dios. Rompe el techo de tu energía con Dios. Rompe el techo de tus recursos. Con el Scrooge renovado, que vino y se convirtió en una persona mucho más generosa. Rompe el techo de tu amor por la gente. Tal vez eres una persona que normalmente guardas mucho rencor, mucho odio. Constantemente estás molesto por algo que te hicieron hace muchos años. Rompe el techo de ese rencor, de ese odio y comienza a desarrollar amor por la gente. Rompe el techo de tu amor por Dios. Hoy es el momento en que le digas a Dios, Dios, no quiero quedarme estancado. No quiero vivir mi vida y verla que se acabe, así como se acabó la vida de Scrooge. Yo quiero tener un propósito renovado, quiero imitar a Jesucristo, quiero ser como Pablo, que era un asesino, perseguidor y se transformó en un hombre muy influyente. Señor, yo quiero ser como ellos y Dios lo va a hacer. Rompe el techo de tu limitación teniendo un propósito renovado de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga.